Chicas, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Buitrago, soy la jefe que les dictará la clase el día de hoy. Vamos a dar un minuto si tienen contacto con sus compañeras para que les digan que ya vamos a iniciar, por favor. Y en aproximadamente 2 minutos empezamos a impartir la cátedra, ¿vale? Listo, jefe, buenas noches. Buenas noches, Karina. Ahorita ponemos camarita y empezamos así súper activas. Entonces, porfa, Buenas les noches, digo profe. Hola, Diana, buenas. Le dices porfa a tus compañeras que ingresen y ya en 2 minutos, 7 y 2 minutos, damos inicio. Hola chicos, ya son las 7:02, ya vamos a dar inicio. Por favor, poner camarita, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradezco quienes puedan poner cámara, ser posible todos, para que nos veamos los rostros y sea más agradable esta cátedra. Ya nos conocimos el sábado cuando inició este bonito proceso y la idea es iniciar hoy un tema muy interesante que es anatomía y fisiología. Entonces, quedo pendiente de las cámaras para poder iniciar. Gracias, Karina. Esto, jefe, yo estoy terminando turno, entonces ya como en 5 minutos ya salgo aquí, entonces para estar ahí Tranquila, igual. relájate, relájate. Primero el paciente, lo estoy evidenciando gra- tran- tranquila. Bueno, Gracias, bueno, Diana. Gracias, Diana. Laura, tu cámara. Ludi, tu cámara. Camila, tu cámara. Marta, tu cámara. María Fernanda, tu cámara. Juliana, bienvenida con tu compañero de clase. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Es niño o niña? Ah, no, es niño, evidentemente. Es que no lo veía bien, pero ya lo vi bien. Y preciso tuvo una necesidad ahorita y no ha llegado el papá. Tranquila, quite la cámara y hágalo cómoda y siga con la clase. Listo. Bueno, chicas, quienes no pueden poner la cámara, me cuentan la razón. La idea es que tengamos una clase muy agradable y pues nada mejor que podernos ver los rostros, ¿no?
Bueno, para todos, como les dije el día que nos presentamos, mi nombre es Andrea Buitrago, soy enfermera profesional, tengo una amplia experiencia en enfermería, en docencia, y me encanta pues pertenecer a esta institución para poderles brindar a ustedes estas clases tan interesantes, ¿no? Tengo entendido que ustedes ya han tenido otras clases y espero que se hayan sentido bien hasta el día de hoy, que con seguridad ha sido así. Importante que tomen nota, importante que pregunten. Hoy es la primera clase de anatomía y fisiología, ¿verdad? Su primer clase de anatomía y fisiología, ¿no? Bueno, vamos a compartir pantalla. Espérenme un segundito. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Es que siento que el sonido se va a yo hablo. Me voy a salir y vuelvo a entrar en un segundo. No se me salgan. Claro, creo que ya se solucionó. ¿Me escuchan, chicas? Sí, se Sí, escucha. señora. Se escucha, Sí, jefe, pero se escucha muy bajito. ¿Ahora sí me escuchan? Yo le escucho bien, jefe. Bueno, está como, no sé, como charro el Meet, pero bueno, voy a compartir pantalla. Diana, ¿tú cómo me escuchas? ¿Bien? Bien, sí, Dedito arriba. señora, yo la escucho perfectamente. Gracias. Juliana, Max. Profe, yo también le escucho. Estos ejercicios. Bueno, vale. Voy a poner cámara, perdón, compartir pantalla para iniciar la charla. Bueno, vamos. Entonces, listo. Entonces vamos. Bueno, vamos a compartir pantalla, ya estamos viendo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo les dije, anatomía y fisiología. Jefe, qué pena. Ahora yo sí le escucho y doble, Sí, o es sea, que, sí. Espérenme un segundo, no se me vayan a desconectar, yo voy a abrir. ok, sí, señor. A ver, jefe, sí.
¿Ahora me escuchan bien? No se sigue escuchando doble. Dios. Bueno, creo que ya se solucionó. ¿Me escuchan? Jefe, yo le escucho perfectamente, no sé las demás. Ahora sí, Gracias, yo también ya la Dios, escucho estaba bien. preocupada. Gracias, niñas bonitas. Bueno, sigamos. Entonces, ahora sí, vamos a compartir las diapositivas con calma. Creo que ahí están viendo, tal. Listo. Entonces, ¿por qué es importante estudiar anatomía? Es súper importante. ¿Por qué creen que en lo que ustedes están estudiando, tanto si tú eres auxiliar de enfermería, si tú eres regente en farmacia, si tú eres médico, si tú eres enfermero profesional, si tú eres fisioterapeuta, psicólogo, ¿por qué creen que es importante que todas las ramas de la salud, obviamente solventando el área pertinente, estudien anatomía y fisiología? Creo que es una base fundamental para practicar todo sobre la salud y el cuerpo humano. Exacto, claro. Exacto, claro. Otra vez, otra vez. Otra vez se puso a escuchar de doble. Y bueno, respondiendo a la pregunta, es importante porque es como el estudio del cuerpo, de como el interior, de cada parte, creo que eso es anatomía. Y es importante para conocer cada estructura, cada parte del cuerpo y así saber qué funciona o cómo se debe tratar, cómo se debe tocar, cómo se debe manejar. Efectivamente, lo que tú dices es verdad. Si nosotros vamos a estudiar anatomía, vamos a estudiar el cuerpo humano, nosotros necesitamos conocer cuáles son las venas, cuáles son las arterias, cuál es la función de cada órgano. No es no es la misma función del riñón que la función del pulmón, ¿no? Obviamente, cada área de la salud ahonda en un proceso diferente, es decir, el psicólogo va a ahondar en el cerebro, en todo el funcionamiento, el ortopedista, pues cuando se especializa va a profundizar en su columna, en sus huesos, el psiquiatra va a profundizar en la parte neurológica, y nosotros, ustedes, los auxiliares de enfermería, no van a profundizar en ningún órgano como tal, pero van a conocer todos los órganos para poder dar una atención integral, ¿sí? Necesitan conocer su funcionamiento y necesitan conocer sus partes para poder ahondar un poco y poder prestar un mejor servicio, ¿no? Entonces, esa es la principal razón. Ahora, la anatomía y la fisiología son la base fundamental de la profesión de nosotros y de todo el personal de salud, es lo más importante. Entonces vamos a compartir pantalla ahora sí, que ya siento que el sonido está ready y vamos a empezar por fin. Por Dios, es que bueno, a veces el internet no es chévere, se nos juega malas pasadas, pero bueno.
El tema está como en el compartir pantalla, ahí es donde empieza a fallar. Sí, señora, cada vez que se comparte pantalla ahí es donde empieza a escucharse doble y entrecortado. Pero ahorita no se está escuchando, ¿no? Y están viendo la pantalla. Ahora, ya sí. Suenas como un eco. Ahí ya está bien. Esperemos a ver. El eco sí debe ser por mi oficina, pero bueno, creo que si no, busco ahorita otro lugar más amplio. Si ustedes sienten mucho eco, me dicen, ¿vale? Bueno, como estábamos hablando, ¿por qué estudiar anatomía y fisiología? Entonces, es la base científica fundamental de toda la práctica en el sector salud, lo que les decía, médicos, enfermeras, auxiliares, psiquiatras, especialistas, microbiólogos, todos, absolutamente todos, necesitan conocer la anatomía y la fisiología. Permite comprender la estructura y el funcionamiento coordinado del cuerpo. Entonces es importante conocernos porque así sabemos la estructura, el funcionamiento, la ubicación y tal. Garantiza la seguridad del paciente mediante intervenciones fundamentadas. Es súper importante que el personal de salud conozca la anatomía y fisiología del paciente porque para poder realizar un procedimiento, llámese cateterismo, llámese canalización, llámese toma de signos vitales, es importante, y yo diría que vital, tener la base de la anatomía y la fisiología, ¿sí? Ya con esta razón de por qué ustedes ven estas materias, porque a lo mejor puede que alguien diga, bueno, yo estoy estudiando regencia en farmacia, ¿qué tiene que ver la anatomía y la fisiología en esto? Claro que sí, porque si tú vas a aplicar un medicamento, vas a administrar un medicamento, si tú vas a entregar un medicamento, tú necesitas saber, a veces las personas se equivocan en las órdenes médicas. ¿Estas gotas para qué las necesita? No, para los oídos. Y cuando tú miras, dice oftálmico, lo que él quería comprar. Sí me hago entender. Entonces nosotros necesitamos tener un conocimiento más amplio para poder también guiar a nuestro paciente de una forma adecuada e idónea. Ya estoy acá. ¿Qué es la anatomía? Pues ya dijimos por qué es importante saber tanto anatomía como fisiología. Pero ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? La anatomía es una ciencia que estudia la estructura y organización del cuerpo. La anatomía analiza la forma y ubicación de los órganos en el organismo. Entonces, la anatomía es la que estudia la ubicación del riñón, del pulmón, del intestino delgado, intestino grueso, de los ojos, de la nariz, de la boca. Entonces, ellos no van a decir los ojos están en la cara, la nariz está en la cara. La anatomía nos da la ubicación exacta. Es como cuando nosotros tenemos la dirección exacta de un lugar, de un sitio donde vamos a ir. Entonces, eso es lo mismo. La anatomía lo que hace es que nos guía de una forma adecuada en la ubicación exacta, en la forma. Eso básicamente es la anatomía, la ciencia que estudia la parte estructural del organismo. Describe además las relaciones espaciales entre las diferentes estructuras corporales, es decir, nos mira las distancias, la ubicación, la lateralidad, si este tiene forma de circular, ovalada, todo ese tipo de cosas nos las dice la anatomía. Y la fisiología nos habla de función. Entonces es la ciencia que estudia las funciones vitales de los organismos vivos. Explica cómo trabajan los órganos y sistema de forma coordinada. Es decir, la fisiología nos dice, el pulmón trabaja de esta manera en conjunto con el corazón, ¿sí? El riñón, el intestino, el apéndice, el páncreas, nos habla y nos menciona todos los órganos, pero no nos dice dónde se ubica porque ya la anatomía nos dijo. La fisiología nos va a decir, esta es su función. Y también analiza los procesos físicos y químicos internos que mantienen la vida. Vamos a mirar una cosa. La relación estructura-función es la siguiente.
El corazón, esta diapositiva está algo rara. Bueno, el corazón en la estructura anatómica nos habla, la anatomía nos habla que el corazón tiene paredes musculares gruesas y válvulas unidireccionales. La función nos habla que es el encargado de bombear sangre para todo el organismo. El pulmón tiene una arquitectura alveolar con membranas extremadamente delgadas y la función del pulmón es facilitar el intercambio gaseoso rápido y vital. Los músculos tienen una estructura o una organización en fibras contráctiles alineadas y lo que nos ayudan a dar estructura y movimiento corporal. Entonces es súper importante tener claro, y así con todo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el órgano, cuál es la estructura y cuál es la función de ese órgano. Los riñones nos filtran, los riñones nos depuran, los riñones también crean el intestino, el estómago, procesar la comida, los jugos gástricos. Todo ese tipo de funciones es de lo que habla la fisiología. También vamos a revisar el equilibrio dinámico. Perdón, una pregunta. De anatomía y fisiología, de su significado, ¿tienen alguna pregunta o todo está claro? Jefe, qué pena, su merced podría devolverse un poquito, es que yo no alcancé a tomar apuntes o las diapositivas quedan en algún lado para yo poder, de lo que es anatomía y fisiología, algo así. No, allí. La idea no es que ustedes, la idea es que presten atención, porque nosotros no, o sea, yo les pongo la diapositiva. Denme un momentico para podérsela organizar, porque esta se corrió un poquito acá, porque está fallando el internet. Ahí ya la pueden ver mejor. Vamos a hacerla acá. ¿Esta es la que quieres que te devuelva o esta? Hola. Hola. Sí, profe, sí, jefe, qué pena, ya voy ahí. Las dos, la primera también, desde qué es el significado. Sí, señora, ahí. Listo. Gracias, jefe. Si puede, la pasa a la segunda. Muy amable. Sí, señora jefe, ya tomé aquí, ya con eso puedo seguir. Muchas gracias. Tranquila, mi niña, no te preocupes. Bueno, ahora vamos a hablar del tema homeostasis, que nos habla del equilibrio dinámico. Esto también tiene que ver con fisiología. O sea, la fisiología nos va a decir la función de cada órgano, pero también nos va a decir los equilibrios dinámicos que hay en el cuerpo, nos va a hablar de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la regulación térmica, es el control de la glucosa, es la presión arterial. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a profundizar, ¿sí? Todo este tipo de cosas las vamos a profundizar. Vamos a ver que la regulación térmica nos mantiene la temperatura corporal, que el control de glucosa nos ayuda con el equilibrio de los niveles de azúcar, la presión arterial ajusta la fuerza circulatoria. Todo este tipo de cosas son una integralidad y es lo que nos ayuda al funcionamiento del cuerpo. Vamos a hablar un poquito de fiebre y de hipoglucemia, de hipotensión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del desequilibrio? De este desequilibrio dinámico que nos da la homeostasis. La alteración del equilibrio y la enfermedad. Ejemplo, una fiebre. Entonces, recordemos,
La anatomía y la fisiología nos dan la parte funcional del cuerpo y su ubicación y su estructura. Pero además de eso, el conocer esa integralidad nos va a permitir conocer las alteraciones del equilibrio y la enfermedad. Vamos a hablar de la fiebre. La fiebre como respuesta sistémica ante la pérdida de la regulación térmica normal. La fiebre es una respuesta del organismo a nivel fisiológico cuando nosotros estamos perdiendo una regulación térmica que es normal. Entonces es cuando nuestro hijo tiene fiebre, lo que nosotros hacemos es tocarlo, ¿no? Que normalmente pensamos que la mano es un termómetro y eso es algo que nosotros como profesionales de la salud no debemos hacer. Me explico, nosotros debemos usar el termómetro. Es la única forma de medir la temperatura y poder decir hay fiebre. Pero si hay fiebre, ¿qué síntomas ven ustedes? Cuéntenme, chicas. Y esto, quito las diapositivas para que no hayan distractores y quiero escucharlas, quiero que participen porque es la idea de la clase. Los síntomas cuando hay fiebre, jefe. Sí, ¿qué has visto tú en tu familia? La temperatura sube, físicamente las personas se ponen con los cachetes colorados, escalofrío. Eso era lo que quería que tú dijeras, porque siempre que alguien va a tener fiebre, normalmente dice, tengo mucho frío. Y uno dice, pero no está haciendo frío, o sea, porque tienes fiebre. El cuerpo, como es tan inteligente, presiente que algo va a pasar y empieza a enfriarse, a querer enfriarse, porque el cuerpo va a subir, va a elevar su temperatura. Nosotros generalmente tendemos a poner paños de agua fría en la cabeza. Les cuento, en los pies hay uno de los mayores controles del termostato del cuerpo. Entonces, si tu hijo tiene fiebre, si tu familiar tiene fiebre, ponerle paños de agua fría en los pies, medias frías, ayuda a bajar la temperatura a tope. O sea, súper bien. También en la ingle, en la entrepierna, también en las axilas, también en el cuello, no solamente no solamente en la cabeza, porque el cuerpo de nosotros se termorregula en muchas partes del cuerpo. Para mí es más eficaz poner medias frías o paños de agua fría en los pies que poner en la cabeza. Obviamente, si puedes poner en los dos lados, excelente, pero la idea y la estructura es que sea en los pies, en la cabeza, porque los medios físicos siempre van a ayudar. Siempre van a ayudar, o sea, no es solamente conformarnos con las pastillas, sino con los medios físicos. Andrea, hay opción, jefe, hay opción de poner medios físicos en una institución de salud. Sí, sí hay Sí, opción. señora. ¿Quién habló? ¿Quién habló que no veo? Excelente respuesta, sí se puede. ¿Lo han hecho, lo han visto, lo han evidenciado? Bueno, hoy están un poco conversadores. Bueno, otra de las cosas que nos regula, o otra de las alteraciones del equilibrio de enfermedad es la hipoglucemia. La hipoglucemia es el desbalance crítico en los niveles de glucosa necesarios para la energía celular. La hipotensión es una falla en los mecanismos de regulación de la presión circulatoria. En conclusión, la enfermedad surge cuando los mecanismos homeostáticos son superados por factores internos o externos. Entonces, la fiebre es una alteración del equilibrio nuestro homeostático. Si hay fiebre es porque normalmente hay una infección. Obviamente el dengue produce fiebre, pero no hay infección, no se maneja con antibiótico, pero normalmente la fiebre se asocia con la infección. Obviamente también hay otras virosis que incrementan la temperatura en el cuerpo. Por eso es tan importante medir de forma eficiente y eficaz la temperatura. ¿Cómo mido yo la temperatura? No es con la mano. De hecho, si ustedes miran, la palma de la mano es un pelín más gruesa la piel, con lo cual no va a ser efectivo tocarlo. Generalmente
Si tú estás frío, si tú estás caliente, así vas a sentir la otra persona. ¿Cómo la toco yo? ¿Cómo mido yo la temperatura? Con el termómetro. Es la forma más adecuada. Y termómetro hoy día existe siempre, en todos lados. Entonces siempre vamos a medir los signos, equipo. A partir de hoy vamos a empezar a pensar como auxiliares de enfermería. Entonces la hipoglucemia la mido yo un laboratorio clínico, una glucosa pre y post, una hemoglobina glucosilada. Eso lo manda y lo ordena el médico. Obviamente, ustedes como auxiliares de enfermería le pueden tomar a la persona, le pueden hacer una pullita, pueden hacer el control, mirar si tienen o no incrementado la hipoglicemia. Obviamente hay signos propios de un paciente con hipoglicemia, se pone frío, le da desmayo, mareo, visión borrosa, y se cayó, un síncope. La hipotensión, que es cuando se baja la tensión, generalmente la tensión la medimos con el tensiómetro y para medir la tensión, eso lo van a aprender cuando tomen signos vitales, pero una de las cosas importantes es que el paciente, por poner un ejemplo, tú estás midiendo la tensión. Si la persona viene agitada, viene cansada, va a tu droguería y tú estás cansado, o va a tu servicio, tú estás de turno, que el paciente se siente, que el paciente descanse 5 minutos, que el paciente ponga los pies en el piso, porque no va a ser una atención efectiva si yo cojo un paciente y le tomo la atención así todo acelerado, todo afanado, todo preocupado, porque no va a ser efectiva. Obviamente, si es necesario de tomarse, se toma, pero estoy poniendo el ejemplo que tú estás de regente en farmacia en una institución, en una droguería, llega un paciente de la calle, oye, mira, tómame la atención, tú le dices, siéntate, descansa 5 minutos, pon los pies en el piso, ubícate bien y te tomo la atención para que sea efectiva. Lo mismo, lo mismo con si estás en un servicio y estás haciéndole control al paciente tensional, pues tratar de hacerlo siempre a la misma hora, en el mismo brazo, con el mismo tensiómetro. Todo ese tipo de cosas hacen más eficientes las tomas de los signos vitales. ¿Alguna pregunta? Sí, jefe, qué pena, es que yo no tengo claro si la hipoglicemia es algo, hipoglucemia, perdón. ¿Eso es como también síntomas de una persona que sufre el azúcar o seguimos hablando de la fiebre? No, recuerda que les dije que íbamos a hablar pues les dije pues que les estaba contando que estábamos hablando de algunas de las alteraciones del equilibrio, porque acuérdense que al principio hoy estamos conociendo diagnósticos, estamos aprendiendo de terminología y pues claro, dentro de los desequilibrios, como lo muestra en la diapositiva, el desequilibrio puede ocasionar fiebre, otro desequilibrio puede ser la hipoglicemia, y efectivamente sí tiene que ver con el tema de azúcar, los niveles de azúcar en sangre. Otro desequilibrio está la tensión alta. Entonces, como yo les estaba explicando, la enfermedad surge cuando los mecanismos homeostáticos son superados por factores internos, mecanismos homeostáticos. La alteración del equilibrio en la enfermedad está relacionada con la fiebre, que es una respuesta sistémica. Otra alteración del equilibrio de enfermedad es la hipoglicemia. Otra alteración del equilibrio de enfermedad es la hipotensión, la hipertensión, la hiperglicemia. ¿Sí? Ese tipo de que Como conocemos. alerta, ¿sí? No, Desequilibrio. no, les repito. Qué pena. Tranquilas, relájense, hoy no se asusten, hoy están empezando, estoy contándoles. Ya les conté que la anatomía estudia el cuerpo, su función, su ubicación, perdón, su ubicación. Ya les conté que la fisiología estudia la función de los órganos. Ahora les cuento que debemos conocer la relación estructura-función. ¿Qué relación hay entre la estructura del corazón y la función del corazón? El corazón está hecho por paredes musculares gruesas que bombean sangre eficiente al organismo. Ahora, vamos a hablar que dentro de toda esta inmersión de anatomía y fisiología se produce algo que se llama homeostasis. Ya les pongo las diapositivas, ya les pongo nuevamente esa diapositiva para que la vean. Dentro de la homeostasis o dentro del equilibrio dinámico del cuerpo que nos ayuda a mantener condiciones internas estables,
está la regulación térmica, está el control de glucosa, está la presión arterial, y de ahí, cuando hay un desequilibrio en ese proceso dinámico, se produce la enfermedad. Cuando hay una regulación térmica anormal, hay fiebre. O hay también cuando las personas tienen hipotermia, ¿no? Porque si tú estás en el polo norte y te quedaste allí, pues va a haber una regulación térmica anormal y va a darte hipotermia. Control de glucosa. Entonces, si hay un equilibrio en los niveles de azúcar anormal, va a haber hipoglicemia o hiperglicemia o diabetes. Y si hay un desequilibrio en la presión arterial, pues va a haber hipertensión o hipertensión. No sé si me expliqué mejor y me entendiste un poco mejor. Sí, jefe, muchas gracias. Ya Vale. todo claro ahora sí. Perfecto. Entonces voy a volver a Bien. poner ahí. Pregúntenlo que tengan que preguntar, porque yo siempre he dicho, es mejor ponerse colorado una vez y no rojo toda la vida. Pero obviamente aquí no hay por qué sentir pena porque ustedes están aprendiendo y pueden preguntar las veces que sean necesarias. Entonces, básicamente es la idea de que estén estudiando esto para que aprendan. Entonces, ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? No, señora, dice la imagen, la imagen está abierta porque está compartiendo pantalla. No se ve. ¿No ven la diapositiva? No, no, señora. No, señora. No se ve. Ay, de por Dios. No. Hoy el internet está en una actitud un poco harta. Ahora sí. Listo. ¿Tampoco? Ya, Yo sí, no la señora. veo, no sé, compañeras. No me asusten. Yo veo es como la... Bueno, vuelvo y pongo nuevamente, pero es que no puede ser. No puede ser porque, Ujú. pues sí, yo la estoy viendo normal. ¿Ya la están viendo? No, la quitó. Dice, este video está pausado por fallas en la red. Chicas, Está en curso debido a problemas de agentura. bueno, yo igual les sigo hablando, esperemos un segundo, les voy a seguir hablando. Las diapositivas van a quedar, bueno, nosotros como docentes no estamos dando no entregamos las diapositivas no por nada malo, sino porque la idea es que ustedes presten atención en la clase, ¿no? Pero igual esta clase queda grabada en la nube, entonces yo ahorita como pues vuelvo y pongo las diapositivas, van a quedar en la llamada. Voy a intentar nuevamente, se me hace rarísimo porque pues a mí me está apareciendo acá normal, estoy haciendo lo mismo. Cambiar ajustes. Listo, ¿ahí la ven? Sí, señora. Sí, señora. Ahora sí. Yo la... No la voy a abrir grande para que no haya problema. La voy a dejar así, como así. Ya, a ver, muestre. Intentémoslo por última vez. Digamos que sí, ya, quieta. Sí. Bueno, la homeostasis, como les dije. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar lo que les decía. Cuando hay una alteración en esa homeostasis, pues entra lo que es a haber fiebre, a haber hipoglicemia, hipotensión y demás por la enfermedad. Los niveles de organización del cuerpo, ¿cómo son? El cuerpo humano está conformado, o hay esta es la siguiente jerarquía. Esto sí me gustaría que lo escribieran, ¿no? Entonces, lo primero de todo es el nivel químico, donde están los átomos y las moléculas, que son esenciales para la vida. El nivel celular. La célula es la unidad básica estructural y funcional. El nivel tisular es el grupo de células que realizan una función, es decir, nosotros somos átomos y moléculas. Toda esta misma esencia conforma la célula. La célula es la unidad básica y estructural de la vida. Y el nivel tisular o los tejidos están conformados por grupos de células del mismo tamaño, de la misma forma, de la misma función, que se juntan y forman el tejido. Los órganos
están formados por tejidos. ¿Y de qué están formados los tejidos? ¿De células? Sí, de células, exacto. Vamos bien, vamos con la... Los tejidos están formados por células. Las células son es la unidad básica, estructural y funcional que se junta del mismo tamaño, la misma forma, el mismo color, para formar los tejidos. Los tejidos se juntan y forman el órgano. Un órgano, perdón, y forman el órgano, el riñón, el pulmón, el corazón. Ahora, los sistemas están formados por un conjunto de órganos que tienen una función compartida. Entonces, por ejemplo, el sistema genitourinario está conformado por los genitales y por el sistema urinario. La vejiga, la próstata, el pene, la vagina, los testículos, todo eso forman el sistema genitourinario. El sistema cardiorrespiratorio, ¿por qué está conformado? Cardio, ¿a qué le suena? El corazón, las venas, Corazón las y arterias. respiratorio, exacto. Exacto. Cardiovascular. Entonces, venas, arterias, corazón, ¿sí? Los vasos sanguíneos. Exacto. Cardiorrespiratorio, corazón, pulmón, alvéolos, alveolos, bronquios. Ahora, nivel, y al final, el organismo. Entonces, todos esos sistemas, todos esos órganos, todos esos tejidos, todas esas células conforman el organismo y el organismo es la unidad integrada de las células, los tejidos, los órganos, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Les devuelvo la diapositiva? Entonces, niveles, ¿cómo van? Nivel químico, nivel celular, ¿ya copiaron o la paso? ¿La puedo pasar? Bueno, la paso. Se la puede pasar, gracias. Listo. Entonces, como les decía, vamos a empezar desde el principio. La célula es la unidad funcional. Es el componente básico que forman los tejidos y los órganos del cuerpo humano. O sea, todos los órganos y tejidos que nosotros tenemos, sí o sí, tienen un componente básico que es la célula. Entonces, ¿cuál es el ingrediente esencial? Vamos a hacer una comparación. ¿Podemos hacer arroz sin arroz? No, señora. Vale. Es un ejemplo que puede sonar absurdo, pero no lo es, porque es la misma relación. No hay un tejido, sino hay célula. No hay un órgano, sino hay un tejido. Y un tejido está conformado por... Células. Exacto. Realiza todos los procesos vitales necesarios para el mantenimiento de la vida, que la misma célula, pero en sí no es la célula, es el órgano que ella conforma. Y la célula es la base de la vida. Sin células no habrían vidas, a nivel biológico hablando, ¿no? Ahora vamos a mirar. Jefe, una pregunta. ¿Hay células que se mueren, digamos, cuando hay partes de tejidos o de órganos, así cuando inmediatamente es porque la célula dejó de funcionar o... No. Por ejemplo, cuando hay una quemadura, hay una quemadura. Y cuando hay la quemadura, se daña el tejido por completo y efectivamente la célula muere, son células muertas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando hay necrosis, la célula muere por una infección, por un golpe, por falta de oxígeno. Entonces, evidentemente tu pregunta tiene lógica, pero lo que falla es el órgano. ¿Sí me entiendes? Que ellos conforman. Efectivamente, la célula es la que ocasiona, o sea, cuando hay una lesión en el órgano, pues ante la célula directamente
se afecta, pero cuando tú dices hubo muerte celular, es como que ya no hay dónde revivirlo. O sea, cuando hay muerte cerebral, por ejemplo, ya las células y todo lo que conforma el cerebro ya está muerto, ya no hay forma de revivirlo. Entonces, tienes razón en lo que dices, pero no vamos a echarle la cosa, no vamos a decir fue la célula, sino fue el organismo que dejó, el órgano que dejó de funcionar. Pero ya sabemos que quien conforma el órgano, quien lo termina creando, quien forma los tejidos y forma todo, es la célula. Entonces, efectivamente sí. Cuando la célula muere, pues hay una lesión en el organismo, en el área, porque antes no va a ser todo el cuerpo, ¿sí? Pero si unas células empezaron a fallar en el riñón, pues lo que se va a lesionar, ¿qué va a ser? El riñón, porque la célula empezó a fallar. Cuando hay piel muerta, tejido muerto, ¿qué murió? La célula, porque se quemó, porque murió, porque se lesionó por completo, porque hubo necrosis celular. Gracias, jefe. Ahora, lo que están viendo hoy lo vamos a ahondar en toda la carrera. Yo les estoy contando hoy especialmente significados, bases. Entonces ya sabemos que la unidad de la vida es la célula. Ahora vamos a hablar de posiciones estándar universales. Ustedes, los enfermeros, ustedes y yo, todo el equipo de enfermería, manejamos mucho el tema de las posiciones anatómicas. ¿Por qué? Pues porque es súper importante saber en qué posición está el paciente. Entonces, asimismo, hay algo y es la posición anatómica estándar, ¿cuál es? Esta, cuando nosotros estamos parados todos completos. Un cuerpo de pie, erguido, mirando hacia adelante, miembros superiores extendidos a los lados del tronco, palmas de las manos hacia adelante y pies apoyados en el suelo. La posición es anatómica estándar o estándar universal de referencia. Es referencia para, es punto de partida para todo tipo de descripción anatómica. Siempre posición estándar. ¿Cómo está el paciente? En posición anatómica estándar. Falleció en posición anatómica estándar. Es la posición de la que nosotros hablamos siempre. Obviamente, cuando nosotros hablamos de posiciones, acuérdense, la anatomía me dice las, todas al tiempo no, por favor. La anatomía me dice la Posición anatómica posición. estándar. Cuerpo de pie erguido y mirando hacia adelante frente al observador. Miembros Sí, superiores extendidos a todos los lados del tronco. Palmas de las manos hacia adelante y pies apoyados en el suelo. gracias por leerla. Recuerden que al principio yo les decía que la anatomía nos daba lo que su compañera acabó de decir, la forma, dónde está, dónde se ubica, cómo se ubica, qué color tiene, qué forma tiene. Pero para poder hacerlo necesitamos conocer la terminología. La fisiología nos dice la función. Por eso para poder saberlo necesitamos estudiar para qué sirve. Entonces, por eso yo les estoy explicando como el todo para que sepan por qué es importante la anatomía, por qué es importante la fisiología, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de terminología anatómica. Estamos hablando de anatomía, estamos hablando de posiciones anatómicas. Ahora, si yo voy a decirle a alguien, ven a la dirección de mi casa, yo le tengo que decir la calle, con la carrera, con el número, si es arriba, si es abajo. Entonces, lo mismo pasa en la anatomía. El paciente se lesionó. Yo no voy a decir el paciente se lesionó. Sí, pues voy a decir eso, pero ¿en dónde se lesionó? ¿En qué parte se lesionó el paciente? Entonces, ahí empieza la terminología. Yo no le voy a decir a un médico o a una enfermera, es que el paciente se lesionó hacia la cabeza. No. Le voy a decir, el paciente se lesionó en la región superior, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la terminología. Cuando el paciente se lesionó hacia la cabeza, vamos a hablar de superior. Cuando se lesionó hacia los pies, vamos a hablar de inferior. Cuando el paciente se lesionó en la parte de adelante, al frente, en la cara, en los ojos, en el ombligo, vamos a hablar de anterior, en la región anterior. Cuando se lesionó atrás, en la cola, en la espalda, vamos a hablar de posterior. Cuando se lesionó hacia la parte medial, vamos a hablar, pues como su nombre lo dice, medial, o lateral cuando fue hacia los lados.
Y cuando nosotros vamos a hablar de, bueno, yo lo canalicé en la mano, entonces lo canalicé en la región distal porque está más lejos de la cabeza, o proximal es porque está más cerca a la cabeza o al punto de unión del tronco. ¿Me explico? Obviamente, esto aplica para muchas cosas, para la donde se le hizo la curación al paciente, en qué región se le hizo la curación, en dónde se canalizó, en dónde se lesionó. Por eso es tan importante tener claro la terminología, pero siempre vamos a decirlo, superior hacia la cabeza, inferior hacia los pies, anterior hacia el frente, posterior hacia atrás. Esto es un lenguaje técnico universal que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Así que ya lo escribieron, ya lo apuntaron, paso la diapositiva o les dejo unos minutos. Unos minutos, jefe, por favor. ¿Vale? Listo. ¿Sigo? Sí, jefe. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿qué es? Ay, perdón. Esta es la última diapositiva. Ahorita vamos a hacer como un recordatorio de todo lo que hablamos. ¿Cómo aplicamos profesionalmente lo que vamos a aprender? Tanto la anatomía como la fisiología. Si yo estoy estudiando para auxiliar de enfermería o para auxiliar de servicios farmacéuticos o más conocido, regente en farmacia, yo, si soy auxiliar de enfermería, el conocimiento de esto me va a permitir ejecución de procedimientos clínicos seguros y fundamentados. Voy a pasar una sonda vesical, ¿por dónde la voy a pasar? No la voy a pasar por la boca, la voy a pasar por el genital de la persona, voy a saberlo cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Pasen una sonda nasogástrica, ¿por dónde va? Sonda nasogástrica nasal. Por la nariz. Exacto, va a la boca, porque a veces nos parece, a veces en algún momento alguien decía, pero es que eso es obvio, jefe. Yo le decía, no, no es obvio. En algún momento, en algún caso clínico pasó que algún auxiliar administró por vía, pues en sangre, en vía endovenosa, acetaminofén, Dolex. Y es obvio que el Dolex es oral, pero como las cosas en la vida no son tan obvias, entonces por eso es importante prestar atención, escuchar, asistir a clase y aprender todo el conocimiento para poder ponerlo en práctica, porque no es obvio. Entonces pueda que tú creas que una sonda nasogástrica sea para poner en el genital o una sonda vesical que va hacia pues, la vejiga sea para poner en la nariz. Entonces, por eso es tan importante preguntar, prestar atención, etcétera, y aprender mucho de la anatomía y fisiología del cuerpo para poder hacer una ejecución de procedimientos clínicos seguros. Administración correcta de medicamentos según la vía anatómica, lo que les acabo de decir, el caso clínico que les acabo de poner. Administración correcta de medicamentos sobre la vía anatómica. Yo un medicamento oral no lo voy a pasar nunca en vena. Hay medicamentos en vena que si se pasan más rápido del tiempo normal, lo que sea, pueden pasarle al paciente un shock anafiláctico por la misma pésima forma en la que se le administró el medicamento al paciente. Entonces, la enfermería es una profesión muy bonita, ser auxiliar de enfermería, ser regente en farmacia, pero tiene muchísima responsabilidad inmiscuida. Por eso es tan importante prestar atención siempre. Otra cosa para la que nos sirve todo esto de lo que estamos hablando es para aprender a tener una interpretación precisa de los signos vitales y del estado fisiológico del paciente. Si yo sé que el funcionamiento normal de la atención debe estar en 120/80, yo sé, primero, que de verdad tengo que medir la atención siempre del paciente, no apuntar por apuntar, o por pereza, o por cansancio, porque es que estudié esto, porque no tenía más que estudiar, o por lo que sea, porque eso puede causar la vida, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Entonces, por eso es tan importante aprender los signos vitales, mirar lo que yo les decía, el equilibrio hidrolítico del paciente, si tiene una buena tensión, cómo está la glucosa, porque una inestabilidad del paciente puede llegar a matarlo. Si un paciente está con tensión alta y tú no lo sabes o tú no lo informas, o tú, por lo que sea, no le tomaste la atención y pusiste que estaba normal y el paciente está con una tensión súper alta, pues el paciente se puede morir, se puede dar un accidente cerebrovascular y
desapareció, te llamaste. Entonces, como nosotros somos tan responsables, ese tipo de cosas no deberían suceder. Obviamente es normal y habitual que el paciente fallezca porque pues, es el día a día y nosotros como profesionales de salud convivimos con la muerte, pero una cosa es que un paciente se muera porque era su curso normal de la muerte y otra cosa es que un paciente se muera por negligencia médica, de enfermería. Siempre llamamos negligencia médica porque es el nombre, pero la negligencia no necesariamente tiene que ser de un médico, de un diagnóstico, puede ser de un profesional de enfermería que lo que hizo fue que se sentó, copió y pegó una nota de enfermería y no se dio cuenta que el paciente estaba hipertenso, que el paciente estaba hipotenso, que el paciente estaba taquicárdico, que el paciente estaba con fiebre, que el paciente no estaba mejorando, que el paciente tiene las pupilas dilatadas. Todo ese tipo de cosas importan porque nos permiten hacer una buena clínica al paciente. Mirar el diagnóstico, mirar todo. Servicios farmacéuticos. ¿Para qué le sirve a un regente en farmacia conocer la anatomía y fisiología? Al igual que el enfermero, para poder comprender los procesos, poder ejecutar bien un procedimiento seguro y poder administrar de forma adecuada un medicamento, poder atender bien a un paciente. Le permite comprender los procesos de absorción y metabolismo, analizar la acción farmacológica en los sistemas, garantizar la seguridad en la dispensación y atención al paciente. Recuerden siempre que la base científica es lo más importante para una práctica segura en salud. Hay algo, lastimosamente, y es el que a veces nos olvidamos que nosotros tenemos un todo y ese todo es el paciente. Que la diferencia entre una buena atención y una mala atención de un auxiliar de enfermería es y será siempre la vida de un paciente. Si yo como regente en farmacia me equivoco en una dosis, fácil y sencillo, el paciente va a sufrir una mala medicación y va a sufrir unas consecuencias. Lamentablemente las consecuencias en salud en el 99.99% de los casos no son remediables. Ahora, si yo soy auxiliar, auxiliar de enfermería, yo siempre tengo que verificar la medicación que voy a administrar. Yo nunca voy a poner una medicación que yo no empaqué, que yo no administré, que yo no supervisé. No es que porque, por poner un ejemplo, Luz Marina es muy amiga de Juliana, Juliana le envasó un medicamento y se lo va a pasar a Luz Marina lo aplica porque Juliana se lo envasó, pero ella no se dio cuenta si Juliana administró la dosis correcta, si es para el paciente correcto, si es el medicamento correcto, y si el paciente tiene una alergia a ese medicamento, si el paciente tiene un shock anafiláctico, no va a haber nada que hacer. Entonces es súper importante tener claro y presente siempre el tema de la responsabilidad civil y contractual que yo como auxiliar de enfermería estoy asumiendo con estudiar esta profesión y con graduarme con esta profesión. Hasta acá, de todo lo que les he contado, ¿tienen alguna pregunta? No, señora jefe. Vale, perfecto. Bueno, chicas, ese fue el tema de hoy, la temática de hoy, muy interesante, muy agradable. Como no tienen ninguna pregunta, pues asumo que lo entendieron muy bien y me alegra mucho que haya sido así. Les recuerdo y les reitero la responsabilidad civil que ustedes tienen como enfermeros, la importancia de tener una conciencia adecuada de, oye, estoy estudiando esto por la razón que sea, pero ya tomé la decisión, estoy estudiándolo y es mi responsabilidad cuidar las vidas. Sí que es cierto que nosotros los profesionales de salud no tenemos una varita mágica para que la persona nunca fallezca, que sería lo ideal y sería lo más agradable, pero pues lamentablemente no se puede. Pero sí tenemos que estar tranquilos con que al final del día, cuando el paciente fallezca o no se recupere, saber que no fue por una mala praxis nuestra. ¿Me hago entender? Eso para mí es lo más importante. No sé qué opinen ustedes, no sé qué contextualización tengan al respecto de lo que les estoy diciendo. Me encantaría escuchar una opinión si alguien la quiere dar. Si no, damos por terminada la clase. No, total, jefe, aquí lo que prima es la vida del paciente y pues el deber de nosotros es tratar de salvarlo, ya que no sea lo que Dios quiere es diferente, pero mientras esté al alcance de nosotros siempre vamos a luchar por la vida del paciente.
Efectivamente, me encanta esa actitud, esa reflexión. Gracias por tu aporte, Luz Marina. Y bueno, chicas, espero que la clase de hoy no quede solo en la clase de hoy, que retroalimentemos mentalmente todo lo que vimos, pero más que enrollarnos con teoría que podemos repasar siempre, nos aseguremos de que lo que hagamos lo hagamos muy bien, porque como les dije y les reitero, tenemos la vida de una persona en nuestras manos, ¿vale? Por mi parte no es más. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado, que pasen una feliz noche y una excelente semana, que mañana tengan una buena clase y que descansen. Gracias, jefe. Feliz noche. Que mi Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Muy interesante. Amén. Gracias, doña Marina. Gracias, doña Marina. No, chicas. Bye. Chicas, bye. Feliz noche. Feliz noche.